Nuestro Dios es un Dios de propósitos, ¿verdad? Es un Dios que no hace plan B. Es alguien que no tiene una segunda opinión. Es un Dios que ha determinado el qué hacer y la diversidad de formas emanan del mismo conjunto de unidad de propósito. Es decir, Dios sabe cómo propiciar que su perfecto plan se cumpla. Cuando tú cantas, Señor, cumple tu propósito en mí, o cuando oras, Señor, sea tu voluntad sobre mí, estamos indicando que estamos dispuestos a que la mano de Dios siga conformándonos en las diferentes circunstancias de la vida. Muchos de nosotros no sabemos a dónde hemos sido llamados, a qué altura, a qué estatura, a qué definición, en qué impacto, porque estamos en un proceso que en ocasiones se nos olvida que Dios va a utilizar cada circunstancia para lograr dos cosas, su propósito y cuando de común acuerdo nos sumamos a lo que Él ha determinado. Por eso dice el libro del profeta menor, ¿caminarán dos si no estuvieren de acuerdo? Qué importante es que a pesar de las condiciones donde tú y yo no las conocemos, las comprendemos, donde estamos confrontando adversidades, ¿por qué no? Cuando nuestras oraciones parecen no tener un impacto más allá de lo que brota de nuestros labios, y nos preguntamos, Señor, ¿qué está sucediendo? Pero estamos acostumbrados a tratar de evadir el momento en que Dios está justo propiciando que ese propósito, aún en el dolor, aún en la estrechez, Él va a cumplirlo. ¿Por qué? Por lo general nuestras oraciones son de victoria, de lucha, de alcanzar el objetivo, de superar la adversidad, de pasar por encima de lo que estamos viviendo. Pero déjame decir algo que es muy claro. Dios nunca va a cerrar sus oídos a nuestras oraciones. Pero en ocasiones se abstendrá de accionar en algún momento determinado porque es más importante su propósito que respondernos en ese instante. Porque Dios va a extraer lo mejor de nosotros como se prueba el oro, como se prueban los metales preciosos. En la medida en que ese horno va adquiriendo una enorme temperatura, es cuando se desprenden aquellas partículas que no son compatibles con la pureza. Y de esta manera es como nuestra fe está siendo depurada. Nos preguntamos, ¿Dios tendrá un propósito como para trasladarnos a otra esfera de servicio en la que tú y yo estamos hoy? Eso es algo muy personal. Pero probablemente tú no alcanzas a darte cuenta que Dios sí conoce ese mañana y que en la medida en que nosotros estamos como el barro en manos del precioso y experto alfarero, dispuestos a que Él forje el carácter, la persona y la trascendencia para ese futuro a través de la diversidad de los hornos en los que podemos encontrarnos, es porque Dios no está viendo solo el presente, Él está mirando aquel futuro al cual Él nos ha llamado para hacer lo que Él espera que alcancemos. Muchos podemos tener un enorme potencial, pero cuando nuestra voluntad no se somete a la divina, estamos impidiendo que esto acontezca. Podemos estar dispuestos momentáneamente a que Dios coloque su mano dentro de nosotros y empiece a extirpar aquellas condiciones no gratas, pero llega un momento en que decimos no. Y es ahí donde quiero llevarte. David fue encontrado ¿dónde? Detrás de las ovejas. En otras palabras, Dios siempre va a llamar y va a encontrar a los suyos detrás de una actividad, detrás de una acción, donde hay una capacidad para desarrollar ciertas labores o funciones, y de esta manera son los medios que Dios va a utilizar. ¿Cómo se forja un líder?
Muchos especulan, un líder nace, otros dicen se hace, pero Dios forja a los líderes. Dios los llama y Dios los capacita. Pero ¿cuál es ese proceso? ¿En dónde está el secreto de encontrar a mujeres en la Biblia que a través de la diversidad de etapas fueron capaces de enfrentar y aún en riesgo de su propia vida y decir aquí estoy para seguir adelante? De hombres que estuvieron dispuestos a sustraerse de su actividad primordial y determinar caminar con Dios a través de las cosas. En 1 Samuel capítulo 17 hay una historia muy conocida por nosotros de un joven llamado David. Pero la pregunta a veces es, no nos la hacemos porque damos por asentado que así debería ser, pero en verdad había una gran amenaza para el ejército de Israel, un hombre llamado Goliat, recordarás. Este hombre estaba haciendo una seria amenaza por días. Cada vez que él aparecía en aquel horizonte y hacía su declaración para enfrentar a cualquiera que fuera capaz de colocarse su armadura para hacerlo cara a cara en el campo de batalla, todos, incluyendo Saúl, el rey, a quien se esperaba tuviera el valor, la capacidad para enfrentarlo, todos ellos estaban bajo un no temor, un pavor. Se habían refugiado y esperando que alguien o algo aconteciera. Y aquí es donde surge lo siguiente. Acompáñame en el verso 30. Hablando David acerca de lo que hizo, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes, lo que había dicho este hombre. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Le dijo Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Había una disparidad de concepción en lo que Dios puede hacer. Este hombre, Saúl, había mantenido una postura de guerra a lo largo de los años y David venía de un entorno distinto. Pero eso no implicaba el menosprecio. Eso no implicaba que el gran Saúl pudiera mantener a este joven para abstenerse de encontrarse con el gigante. A veces algunos de los líderes menosprecian a quienes Dios está propiciando para llevarles a una área, de una esfera de liderazgo. Uno de los problemas de liderazgo que tenemos, ya sea en la iglesia, en cualquier aspecto laboral, es minimizar, menospreciar a quienes están tratando de ir al frente, de ir adelante. Y la Biblia nos da principios que tú y yo podemos colocar, no solo aquí en la iglesia o en la vida espiritual. Los principios de la palabra de Dios funcionan para cada esfera de la vida. Para cada área de la vida, estos principios van a llevarnos a una trascendencia. Tenemos una palabra que ha superado los años, la oposición, la crítica. Es un libro que tiene los secretos para alcanzar la victoria, para llegar al triunfo, para superarnos. La palabra es el libro donde Dios nos ha externado cómo vencer, cómo superar, cómo caminar cada día y ser, en la medida de nuestra sumisión a la palabra de Dios, más que vencedores. La Biblia para ti, para mí, debería ser el manual para cada área de nuestra vida. Porque en ocasiones estamos divididos entre dos pensamientos, como decía el profeta Elías al pueblo de Israel. Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, pues tomen una decisión. Y a veces nosotros estamos divididos entre dos aspectos de pensamiento. El mundo tiene una gran gama y variedad de posturas, de posiciones y de buenos libros y de buenas enseñanzas acerca del liderazgo, acerca de cómo sobresalir, acerca de cómo alcanzar el éxito. Y es válido para el mundo.
Pero tú y yo tenemos un libro que supera cualquier condición de esa naturaleza, porque el autor no es un hombre, es Dios mismo. Dios conoce la naturaleza del ser humano. Y cuando tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, esta palabra puede encarnarse y llevarnos a actuar de una manera tan distinta. El liderazgo del mundo por lo general siempre es tener el dominio, el gobierno, siempre superar, siempre ser la figura. Pero en los procesos de Dios para forjar a los suyos, hay una gran cantidad de factores que es donde tú y yo vamos a estar inmersos. Probablemente Dios levante de ustedes pastores. Algunos, ay Dios, así estábamos nosotros cuando empezamos la vida cristiana. Tú y yo no sabemos cuándo ni cómo será el llamado o a quién Dios va a llamar. Pero Dios va a tratar con cada uno de nosotros porque en la medida de la esfera de nuestras relaciones humanas o de nuestra esfera de actividades laborales o donde nos desenvolvemos, Dios espera que nosotros cumplamos el propósito para el cual nos ha llamado. La iglesia no son las cuatro paredes donde tú y yo nos desenvolvemos. La iglesia es la que se mueve todos los días en la diversidad de esferas donde tú y yo nos desenvolvemos. La gente va a conocer la Biblia porque somos tú y yo quienes encarnamos esa palabra con la ayuda del Señor, y cuando decimos que amamos a Dios y caminamos con Dios, esa es la Biblia que ellos estarán leyendo todos los días. Qué impactante. A mí me impacta porque esto es precisamente lo que Dios espera que nosotros reflejemos en nuestra vida diaria, que los principios de la palabra gobiernen nuestra vida. Así que este joven llamado David se levanta y dice: rey, yo voy a pelear. Y el rey le dice: no puede ser. Este jovencito, ¿qué se cree? Mejor que se regrese a su casa a cuidar sus ovejas. Y a veces nosotros, cuando vemos a alguien que tiene el fuego, que tiene la pasión, decimos: ay no, ¿qué vas a ver? Y le frenamos cuando en realidad una de nuestras responsabilidades dentro de la iglesia es propiciar que ese amor o ese primer amor crezca, vaya adelante, que no se acabe ese primer amor. Porque a veces nos dicen los que ya están viejos: ya se te pasará el primer amor y verás, que la canción. Cuando en realidad ese primer amor debe continuar. El reclamo del Señor, ¿cuál fue? En el libro de Apocalipsis: tienes cosas muy grandes, tienes grandes cualidades, hay grandes características, tienes un potencial enorme, tienes una capacidad de desarrollo, de alcance, de trascendencia, pero tengo una cosa contra ti: has dejado tu primer amor. Así que ese amor y esa pasión son el resultado de una decisión de caminar en conjunción con la voluntad de Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué David se paró? ¿Que no había otros cientos de hombres ahí? ¿Qué haría David tan especial como para él decidir accionar? Sus hermanos estaban ahí. Y los hermanos fueron los primeros en decirle: cállate la boca. Pero David tenía algo que el resto no tenía. Él había iniciado un proceso donde Dios había estado vigilante y permitiendo que ciertas circunstancias incidieran en su vida cotidiana. Momentos donde David había estado enfrentando con temor adversarios más fuertes y más grandes que él en su adolescencia, solo cuidando las ovejas, pero no estaba a solas, Dios estaba con él. A veces tú y yo pensamos que estamos solos. Jamás en la vida estarás solo, porque la presencia y la gloria del Señor estarán contigo donde tú estés. Podemos estar solos para cualquiera de nosotros, pero no a solas, porque el Señor prometió estar con nosotros cada día de nuestra vida. ¡Qué privilegio! Entonces, ¿qué haría? ¿O qué sería la diferencia en la vida de David? Él estaba consciente que Dios lo había llamado a una misión específica. Él sabía anticipadamente que Dios tenía un propósito para él. Y ahí es donde entra nuestra voluntad. Dios nos ha dado la libertad de elección.
Y eso se llama la responsabilidad personal. Es decir, cada uno de nosotros define si caminamos en la dirección correcta o en la opuesta, pero cualquiera que sea nuestra decisión conlleva consecuencias. David no estaba obligado a salir al frente. Por ejemplo, cuando Dios me estaba llamando, yo huí, yo corrí, yo no quería estar ahí. Dios trató conmigo y estuvo tocando insistentemente la puerta, pero nunca me forzó a hacer lo que un día decidí hacer. David estaba ahí no porque fuera una casualidad. Nosotros los cristianos no creemos en casualidades. Dios dirige nuestros pasos, Dios propicia que las cosas sucedan y nosotros en la responsabilidad que tenemos de decidir, determinar, acudimos, vamos a. Porque a veces tenemos un gran problema con esto. Es que Dios me trajo. No, Dios colocó el querer venir y nosotros decidimos venir. ¿Qué diferencia? Porque si Dios nos trajo, entonces nuestra voluntad no fue respetada y Él está coartando nuestra voluntad y entonces sería negar lo que Dios ha dicho hacia nosotros, el darnos la libertad de elección. David venía de un enorme proceso y es donde quiero llevarte, porque no nos gusta sufrir a nadie, pero a veces cuando oramos y estamos buscando la voluntad de Dios, pareciera que es lo opuesto, pareciera que se desatan toda cantidad de adversarios sobre nosotros, pareciera que nuestras oraciones no tienen impacto en el cielo, pero debemos entender, y es difícil, los procesos de Dios que emanan de un mismo origen, aunque en la diversidad de manifestaciones, es porque Dios tiene muy claro lo que es para nosotros la realidad que Él espera que nosotros seamos y hagamos. Acompáñame un poquito más adelante. El verso 34, y le dice David: mira, rey, con todo respeto, tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Qué fácil es ver a los leones encerrados. Cuando en el circo antes había leones, que hoy ya no hay, más que los leones que cobran ahí a la entrada, ¿no? Era fácil verles. Pero que cuando había que enfrentarlos cara a cara, cuando ese aroma peculiar, cuando esas garras estaban ahí, cuando esa ferocidad era tan cercana que era inevitable darte cuenta que estabas a punto de entrar en una contienda de la cual probablemente no había salida. Sin lugar a dudas, David oraba en la noche: Señor, guárdanos, ayúdanos. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que vinieran esa cantidad o esa calidad o esa ferocidad en contra de este adolescente? Es la pregunta. Dios estaba forjando a un futuro líder. Dios estaba preparando en la escuela de los procesos a un futuro hombre que tendría una alta responsabilidad. Y las responsabilidades vienen como resultado de haber sido fiel en los procesos inferiores. Ustedes que trabajan, que tienen su empresa, que están laborando, una de las condicionantes para poder adquirir una mayor relevancia en la esfera de las responsabilidades es ser fiel en las que están hoy. Los retos que hoy están ustedes enfrentando solo serán la escalera
que les permita ir subiendo paso a paso hasta llegar hasta donde ustedes piensan que van a llegar. Porque Dios les va a llevar más alto de lo que uno puede imaginarse. Wow. Por eso, cuando hablamos de un libro de liderazgo, la Biblia. Cuando hablamos de un libro de éxito, la Biblia. Tendremos que extraer obviamente el peso de las cosas. Ese proceso formativo de David había requerido de tomar acciones, de enfrentar riesgos, de luchar cara a cara, de no renunciar. ¿Y cuántas veces nosotros, incluyéndome a mí, a veces decimos: Señor, ya no puedo? Señor, ya si tú no intervienes, estas cosas no van a cambiar, no van a funcionar. ¿Será el propósito de Dios vernos atribulados, vernos tristes, tirados? No. Leíamos al inicio lo que mencionaba Luzmi, y eso me gusta. El apóstol Pablo nunca negó la realidad de las circunstancias, como algunos dicen: yo por fe declaro que no estoy en medio de este problema. Imagínate a David: yo decreto que no estoy frente al león. Se lo hubiera tragado. Es más, el león se hubiera puesto de rodillas y: yo decreto que este león es cristiano. No, el león le hubiera dicho: estoy dando gracias por mi cena. La fe no niega la realidad. La fe acepta los hechos, pero no se queda en ese renglón. La fe apela a aquel que es capaz de cambiar nuestro tiempo presente. Y esa es la situación. Ese propósito donde Dios permite que algunas cosas nos impacten de una manera severa, contraria, no es para vernos derribados, como decía el apóstol Pablo. Dice: aunque derribados, pero no destruidos. Para los que les gusta el box, sería como decir: entre la esquina golpeado, pero no sin salida. Qué tremendo, ¿no? A veces nosotros pensamos que Dios se olvidó cuando estamos en ese proceso, pero no, Dios está ahí más cerca que nunca, porque el propósito de Dios no es que abdiquemos ni que acabemos en las garras del enemigo, sino que aprendamos a confiar en que Dios y en lo que Él ha provisto y los recursos recibidos van a superar esa circunstancia. Tú no sabes cuánta fe eres capaz de tener hasta que no llegas a un punto donde no hay nada más que tu fe. Tú no sabes cuánta capacidad Dios ha colocado en ti hasta que no sea necesario sacar todo el potencial que está ahí. Los científicos dicen que nomás utilizamos el 8% de nuestra capacidad. Imagínate, el 8% es lo que la ciencia dice. David empezó a desarrollar una capacidad de saber que tenía no un talento natural, sino que Dios le había estado equipando, preparándolo para ese proceso donde los retos, en la medida en que los vamos enfrentando y los vamos superando, serán mayores, pero no para derrotarnos, sino para equiparnos para cosas más grandes. Tú y yo no vamos a poder alcanzar cosas más grandes a menos que no estemos dispuestos a que Dios nos lleve por este proceso para superar el actual y decir: entonces vienen las cosas mayores. Es como él dice: ay, cómo me gustaría ser el gerente de aquí de la planta. No hace nada el gerente, llega tarde, trae un carrazo, pero nunca se percató que ese gerente empezó de abajo, llegando a las 6 de la mañana y yéndose a las 6 de la tarde. Y eso es el resultado de esa carrera. A veces estamos y digo: cómo me gustaría. Pero hay condiciones que debemos enfrentar, reunir. Dios está esperando que aprendamos a ser dependientes de Dios. Dependientes. Y eso cuesta. No es fácil, porque lo más difícil es cuando no hay nada y cuando estás contra la pared.
La dependencia en Dios no es cuando lo tenemos todo, sino cuando no tenemos nada. Este jovencito es una gran lección de cómo ir en un proceso ascendente, formativo, pero exigente, demandante. Si te percatas, no fueron adversarios débiles, sencillos, sino requería de una extraordinaria capacidad para enfrentarlos. Imagínate a Daniel en aquel pozo con aquellos leones. Simplemente el aroma me hubiera mareado. Sus rugidos pudieron haber generado mayor temor. Pero este hombre, Daniel, había aprendido que nada de lo que le pasara en su vida estaba fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Que nada de lo que a nuestra vida viene es porque Dios fue sorprendido y su mano de poder ya no tuvo la capacidad de alcanzar, de librarnos. No. Si esa condición va a aportar algo para provecho, Dios podrá permitir que suceda. Por eso dice Romanos 8:28, sabemos, fíjate bien, no creemos, no utiliza ahí la palabra creer, utiliza la palabra de un razonamiento objetivo que analiza los hechos, hace un análisis de las evidencias y llega a una conclusión de que si Dios lo ha permitido es porque Dios tiene un propósito más alto que nuestra capacidad no puede comprender. Qué tremendo. Y en ocasiones nosotros no alcanzamos a darle ese valor. ¿Por qué? Porque nos duele, porque estamos en crisis, porque estamos bajo fuego, nos encontramos como aquella barca en medio de la tormenta, en una enorme diversidad de vientos, llevándola a diferentes lugares y pensando en que va a culminar en derrota. Pero se nos olvida que Dios es el piloto, que el Señor es el piloto que está con nosotros. David, algo que me agrada de David era la sensibilidad para dejarse conducir. Este jovencito pudo haber dicho, como hoy los millennials, pues es problema de ellos, yo traigo mi comida, me voy a poner en la roca más alta y voy a ver el circo a ver quién gana. Este jovencito tenía una gran visión, tenía una forma muy peculiar de analizar la vida. Y ese es cuando Dios ha colocado en nosotros su naturaleza, empezamos a ver la vida desde otra perspectiva, no como el mundo la ve. Y empezamos a darnos cuenta que si una circunstancia nos impacta, no es porque la mano de Dios esté sufriendo un deterioro de su capacidad de acción. Es porque Dios considera que esa condición va a aportar un valor, va a contribuir para forjarnos, para llegar a la estatura que Él espera. Los grandes soldados no se hacen en la escuela militar. Los grandes soldados obtienen sus medallas como resultado de haber enfrentado al adversario, y ahí es donde surge esa capacidad, ese valor, y entonces deciden accionar por encima de las circunstancias. Eso es lo que estamos haciendo. Como creyentes somos miembros de un ejército. Desde el día que le entregamos nuestra vida al Señor, somos miembros del ejército de la eternidad. Y estamos luchando batallas de toda índole. Y la más grande que tenemos es con nosotros mismos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuida de la doctrina y cuídate de ti mismo. Es difícil. Pero vamos a ese proceso que a mí me agrada y cada vez que lo leo me entusiasma. Pareciera que estoy leyendo la Biblia por vez primera. Porque me siento como a tratar de ver el escenario, dónde está uno, dónde está el otro, que están diciendo, cuál sería la cara de Saúl, cuál sería la firmeza de David para decirle, no, rey. Y me agrada, porque empezamos a darnos cuenta que Dios trata con circunstancias reales y con personas reales. No trata con personas de un mayor rango, un mayor nivel, donde seríamos despojados de tener una similitud.
Él trata con personas tal cual, como tú y yo. La Biblia dice que donde Dios pone su mano, lo que Dios inicia, no cesa hasta concluirlo. Ahí el único riesgo cuando nosotros decidimos siempre no, Señor. Ahí es cuando entonces nosotros definimos el final de las cosas. Pero cuando estamos dispuestos, Dios lo hará. David inició una nueva etapa en el desarrollo de su progreso dentro de el propósito para el cual Dios lo había llamado y en la decisión personal de sumarse a esa voluntad para alcanzar lo que Dios le había propuesto. No podemos permanecer en el mismo nivel donde empezó nuestra vida cristiana. La naturaleza, la vida misma nos enseña que en todo organismo que hay vida, hay un proceso de desarrollo, de crecimiento y de madurez. Y nosotros necesitamos llegar a ese nivel, pero somos responsables donde nos paramos. La pregunta es, ¿será hasta aquí donde Dios espera que lleguemos? No creo. No creo. Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado a diferente esfera, a una acción distinta, pero eso no implica que no estemos en un proceso ni que tampoco lleguemos a una meta más alta. Por ejemplo, en una empresa donde se tiene el escalafón llamado para ir adquiriendo una mayor cantidad de posiciones dentro de esa esfera de administración para alcanzar altos niveles. ¿Cómo es que se activan esos procesos? Por la medida, la capacidad, la fidelidad y sobre todo el desarrollo, el desempeño, donde se cree que si en el pasado ha sido fiel, en el siguiente nivel también. Pero ¿qué será? Fue equipado en ese nivel menor para adquirir uno más alto y enfrentará cosas nuevas, retos más grandes, pero la experiencia adquirida en el pasado será vital para seguir adelante. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Estamos adquiriendo experiencia. Estamos adquiriendo sabiduría. Y hay dos formas básicas de alcanzar sabiduría. La primera dice la Biblia que es temiendo a Dios, pidiéndole a Dios porque Dios da sabiduría. Y el temor a Dios es sabiduría. Pero también podemos encontrar que la sabiduría es el resultado de la enorme cantidad de errores, de conflictos, de fracasos, que si extraemos las lecciones de esas experiencias, adquiriremos la experiencia y la sabiduría para saber cómo seguir adelante, cómo enfrentar. ¿Cómo es que David pudo tener una capacidad para tomar esa onda y con una sola piedra acabar con el adversario? Muchos dicen, es que Dios dirigió la piedra, es que el Espíritu Santo fue el impulsor. No. El desarrollo de su confianza y de su fe en Dios y de su capacidad y experiencia en desarrollar todas esas armas que Dios le había consolidado fueron para dar en el blanco. En otras palabras, Dios te ha dado capacidades, talentos y habilidades que son importantes para desarrollarlas. A veces somos tan espirituales que, ay Señor, permite que mi escritura sea mejor el día de hoy. ¿No? Necesitamos entonces tomar un curso, bueno, yo creo que ya no hay de esos, de caligrafía como se hacía antes, ¿no? Hoy, con todo respeto, prácticamente llegó el internet y está pésima la escritura. Escriben cosas que yo a veces ni entiendo. Letras por palabras, en fin. Entonces, esas capacidades Dios nos las ha dado para irlas depurando, desarrollando. Dios te ha dotado de esa cantidad que todavía en ocasiones no alcanzamos a darnos cuenta qué tanto Dios colocó en nosotros, que solo podrán ser desde evaluadas hasta conocidas cuando llegue el momento donde estamos contra la pared y es lo único que va a poder emerger para poderlo plasmar.
con una sola piedra, David dio en el punto clave. La pregunta es, ¿cuántas veces David estuvo practicando con su onda mientras estaba con las ovejas? Yo estoy seguro que todo el tiempo, no se vaya, hágase para acá, ¿no? O venía por ahí un coyote y estuvo siempre practicando. Tenía una fe, pero también tenía que desarrollar los talentos que Dios le había provisto. Ay, pastor, es que yo no quiero ir a la escuela porque no sé estudiar. Y ya te matriculaste, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes? Ay, pastor, yo quiero ser piloto. Ni la secundaria he terminado. Necesitamos llevar a cada uno de nosotros a una depuración de lo que Dios ha colocado. Somos llamados a la excelencia. Y pudiéramos decir que David llegó a la excelencia en el dominio de la onda. Y ya no se nos dice nunca más que él volvió a utilizar la onda. Nunca más. Qué tremendo, porque llegó al grado de dominar lo que Dios le había dado. Eso es algo que nosotros tenemos mucho por aprender. Pero es en la dependencia de nuestro Dios, en la confianza de que nada de lo que estamos viviendo está fuera del contexto de su voluntad. Recuerda, la perfecta voluntad de Dios es donde anhelaríamos vivir, porque estaríamos en el centro de su mano, y dijo el Señor Jesús, de ahí nadie nos arrebatará. En la perfecta voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Pero hay otra esfera en la voluntad de Dios que se llama su voluntad permisiva, que es justo como su palabra lo define. Él permite que cosas sucedan, no porque tú y yo seamos responsables, simplemente porque esas condiciones van a aportar algo para hacernos más sólidos, para instruirnos, para propiciar un crecimiento, un desarrollo, una madurez. Es como dijeran en el famoso dicho mexicano, el que no oye consejos no llega viejo. Las canas son el resultado muchas veces de la experiencia. Y a veces no estamos acostumbrados a querer escuchar a mujeres y hombres de años que nos han superado en experiencias, en circunstancias, en adversidades, y que pueden aportar un gran valor a nuestra vida. Y ese es un problema serio que tenemos actualmente. Las empresas están despidiendo a todos los antiguos, que son los que le pueden darle estabilidad, solidez, trascendencia, fortaleza a la empresa. Por eso dice la Biblia, en relación a las señoras que tienen experiencia, las que tienen años, Pablo está diciendo que las mujeres de mayor edad, por no decir viejas, es lo que dice Pablo, enseñen a las jóvenes. Ese es el secreto. Tenemos mucho que aprender de gente que ha atravesado ríos, mares tormentosos, tiempos de crisis. Aprenderíamos mucho si escucháramos el consejo de aquellos que ya cruzaron por esa línea y pudieran decirnos cómo hacer. Si por un momento pensaras que David estaría aquí, sentado junto a ti, el viejo David, y tuvieras la oportunidad de decir, como en aquellos que firman autógrafos, uno a la vez, y te permitieran ir y acercarte a David, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Su vasta experiencia tendría una respuesta contundente. ¿Qué le preguntarías? Es eso. Dios no nos ha colocado a David frente a nosotros, pero nos ha dejado su palabra para que aprendamos de eso. Y hoy creo que es una buena oportunidad para decidir que, aunque no entendamos el porqué de lo que estamos viviendo, poderle decir, Señor, yo quiero seguir tomado de tu mano.
Yo quiero llegar al final. No sé cuándo ni cómo. David pasó muchos años para poder llegar a ser el rey, recordemos. Pero los procesos no le fueron impedidos, retirados ni limitados. Los procesos para llegar a esa posición de liderazgo requerían atravesar por ahí. Esa es la escuela de Dios para los suyos. A veces el desierto, a veces la soledad, a veces la ausencia de amigos, a veces ser defraudados, en ocasiones solos, en ocasiones sin nadie quien pueda ayudar, a punto de renunciar, a punto de caer en crisis. Esos son los procesos de Dios. Y en la medida en que Dios te vaya llevando y que tú te sumes a ese propósito, Dios nos va a llevar a cosas más grandes. Yo estoy consciente que Dios está esperando que una generación como la nuestra, con una gran diversidad de opciones, con grandes capacidades y talentos, con una tecnología que puede cruzar en un instante el otro lado del mundo, o una generación que esté dispuesta a creerle a Dios, a creer en Dios y a caminar con Dios para hacer la obra de Dios. Yo creo que nunca ha habido una generación que sea la ideal para convertir el propósito de Dios en una realidad, sino esta. Yo creo que hoy tenemos una de las más grandes condiciones para tocar a los que no han sido tocados, alcanzar a los que están más lejos, a los que es difícil penetrar, porque hoy la tecnología puede llegar hasta el más profundo rincón del universo, o es decir, de nuestro mundo. Pero necesitamos una generación que pueda decir, Señor, como David, Padre, estoy entendiendo que si estoy en tu voluntad y estas cosas están conspirando contra mí, lo harán sin ti, pero yo quiero seguir adelante. ¿Tú crees que el pastor no pasa adversidades? ¿Tú crees que el pastor no pasa condiciones? Por supuesto, pero entiendo que forma parte del proceso formativo de Dios para llevarnos a esa condición donde las responsabilidades son mayores, mayúsculas, de mayor exigencia, pero que es precisamente el mantenernos fieles y firmes en medio de la tormenta. Tú y yo ya no tenemos una onda, ya no tenemos piedras que tirar, pero sí tenemos recursos espirituales que utilizar. La oración, el nombre de Jesús, la palabra, la llenura del Espíritu Santo. Tenemos una inagotable cantidad de recursos. Pero es necesario entonces decir, Señor, ayúdame a someterme a ti, a ser moldeado por ti. Esto es lo que necesitamos. La gran tentación de la iglesia es hoy querer sobresalir, querer tener un escenario político, un escenario donde puedan los líderes alcanzar una posición donde sean llamados, admirados, y ese es el gran peligro que tenemos. La iglesia no ha sido llamada a compartir esas cosas. La iglesia ha sido llamada a anunciar las buenas nuevas y a ser discípulos de Cristo. Y un discípulo de Cristo sabe que hay un precio, que hay un costo a pagar. Y el costo del discipulado es una realidad, no podemos negarlo. Jesús dijo que Él no tenía una almohada, que Él no tenía una casa, pero que Él nos ofrecía esa vida plena, esa vida eterna, caminar con Él. Que sea hoy una oportunidad entonces para entender que los personajes que la Biblia nos muestra no son una historia, no es un cuento, no es algo ficticio, no son personas superiores a nosotros, fueron personas de la misma condición, de los mismos estratos que tú y yo. Condiciones reales, personas reales y una fe real. Había un antiguo canto que decía, lo cantaba Manuel Bonilla, decía, no es un secreto, lo que Dios hace con unos, lo hará con otros. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. En el lugar donde Dios te va a llamar, donde Dios te va a ubicar,
En ocasiones no será el centro del micrófono. En ocasiones podrá ser el lugar menos llamativo, un anonimato, pero ahí, en ese lugar, Dios espera esa fidelidad, esa entrega, porque entonces las cosas van a cambiar. ¿Cómo me gustaría hablarte de los valientes de David? Lee, me gusta, me impacta aquel hombre que defendió un simple campo de lentejas. ¿A quién le importa? Pero él tenía la responsabilidad cuando le fue confiado ese pequeño terreno. Y él dijo, esta es mi responsabilidad y voy a dar buenas cuentas de esto. Qué impactante. Hay un hombre que se llama Benaya, después te compartiré de esto, a lo mejor en los varones, pero el peor de los lugares, el peor adversario, las peores circunstancias, y él ganó. Vamos a ponernos de pie. Por eso dice la Biblia que bienaventurado es llevar al joven desde su edad la palabra. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos de joven o desde niños estos principios, estamos forjando nuestro carácter, o nuestros padres nos están ayudando a forjar ese carácter para entender que la vida, por difícil o conflictiva, confiar en Dios, caminar con Él, nos va a dar un lugar, una posición y caminar en éxito en su nombre. Imagínate los que no conocimos al Señor de niños, y no voy a decir, no, pero finalmente sí podemos hacer una gran diferencia. El Señor con nosotros desde niños, conociendo la historia de David, conociendo la historia de Sansón, conociendo la historia de Moisés. ¡Wow! ¿Qué diríamos? Si el Señor abrió el mar, ¿también lo hará por mí hoy? Si Dios hizo cosas maravillosas en aquel desierto durante 40 años, ¿qué no lo hará conmigo hoy? ¡Wow! Dios nos ha llamado a servir. Y si tú eres el gerente de una compañía internacional, servir es la palabra. Si tú estás dentro de un contexto de una pequeña empresa, servir es donde estamos. Servir al Señor. Que Dios nos ayude. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes de abrir tu palabra y aprender, Señor, que tus ojos están sobre nosotros. Que tu plan precioso no se limita únicamente a proveernos de respuestas para las circunstancias que pedimos. Aún en esa voluntad permites que ciertos acontecimientos nos impacten, generando dolor, generando crisis, generándose, Señor, circunstancias que demandan y exigen mayor dependencia en ti. Pero tú estás esperando que aprendamos a desarrollar todas esas capacidades y talentos para servirte, Señor, y propiciar a ese carácter, irse forjando paso a paso, porque tú nos vas a llevar a un lugar más alto de servicio, donde la fidelidad de hoy, la dependencia en ti serán la experiencia que adquiramos para que el día de mañana pueda ser una fuente de revelación, de conocimiento, y seguir abriéndose el panorama de seguir confiando en ti, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tus planes son para bien. Tus pensamientos son de bien, Señor. Gracias, mi Dios, porque lo que hoy estamos enfrentando, los gigantes que están acercándose, la diversidad de adversarios que enfrentamos, no están fuera de tu conocimiento, ni tampoco fuera de tu capacidad de acción, Señor. Si tú estás permitiendo que estas cosas vengan, es porque tienes un propósito para nosotros. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Y que el día de mañana, cuando todo esto pueda ser superado, no seamos nosotros quienes recibamos el reconocimiento, sino que podamos decir: el Dios a quien sirvo y pertenezco
Él me ha levantado, Él me ha dado la victoria, Él es mi escudo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, gracias por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos que cada viernes están aquí, Señor, con ese aliento, con esa fe, con esa disposición, con ese amor por ti, Señor. Sosténlos y sígueles llevando, Padre, en esa continua bendición de múltiples bondades en su vida, Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de hoy reunirnos y tener un lugar donde hacerlo. Te agradecemos y bendice nuestras ofrendas. Tú eres la fuente, Señor, de donde recibimos todas las cosas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.